Bienvenidos a todos y como bien estaba diciendo Gilberto, vamos a ver las nuevas características que trae BizWalk en este año. Estas van a estar agrupadas en tres grandes sectores. No quiero repetir la palabra grupos. Algunas van a ser específicas de BizWalk. Otras van a estar relativas a cuando se usa con BizSim, cuando se usan las dos, o sea, para simular vehículos y peatones. Y otras que son generales también para ambos software. O sea que las personas que a lo mejor asistieron a nuestro webinar sobre BizSim, algunas puede ser que ya las conozcan. Bueno, respecto a las específicas de BizWalk, vamos a ver escaleras rectas con múltiples descansos. Después en el apartado editor de red, edición de objetos durante una selección múltiple y agregar una ubicación de ruta en un área o a varias rutas. Esto es algo muy útil, ahora se lo voy a mostrar. En términos de simulación, voy a mostrar qué significa un nuevo atributo que existe, que es el tiempo de espera, el dwell time. Respecto a la evaluación, se agregó un nuevo valor que se recolecta, que es el número de paradas y tiempo detenido. Y respecto a los importadores, vamos a ver archivos shapes que se pueden importar y vamos a hacer mención al soporte para el formato IFC4 y importar rampas complejas desde IFC. Bueno, pasemos al primero, que es respecto al modelo de datos, que son las escaleras rectas con múltiples descansos. Estas son un par de ejemplos de escaleras con múltiples descansos que se pueden agregar ahora en el modelo, que simplemente elegimos el modo escalera y aparecen ahora una lista más expandida respecto a la versión 2021. ¿Cómo se hacía hasta ahora? Se tenía que generar distintos niveles y en un nivel generar las distintas áreas y después entre esos niveles dibujar las escaleras que conectan los niveles. Ahora eso ya nos evitamos esos niveles como auxiliares o de ayuda para cuando teníamos que inventar escaleras, que nos llevaba más tiempo inventar la escalera a lo mejor o esas cosas que después hacer el resto del modelo. Ahora con esto se hace mucho más sencillo y es mucho más fácil a la hora de armarlo y después revisarlo. Fíjense que cada tramo de escalera inclusive se lo puede configurar en cada uno, el área de espera y el área de los escalones. Es mucho más sencillo ahora. Edición de objetos de selección múltiple. Acá le muestro, con un videito que grabé, cuál es la idea. Uno puede seleccionar varias rutas, en este caso, y ir seleccionándolas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que uno ya puede tener de antemano todos los elementos que tiene que seleccionar y cuando agarra uno para editarlo, no se pierde la selección. Hasta ahora, cuando uno seleccionaba todos, y entonces quería apretar para empezar a editar, se perdía la selección de los elementos. Ahora el cambio que hay es que se mantiene, ¿ven? Uno va agarrando los distintos elementos en el editor de red, pero la selección se mantiene, como pueden ver abajo en las listas. Entonces eso nos permite hacer las cosas más rápido y llevar un control mucho más preciso de las cosas que estamos editando. Este es uno de los más útiles para mí, que ya lo estoy usando y la verdad ahorra mucho tiempo, que es cuando hasta ahora uno tenía que editar las rutas de una por una, con los puntos intermedios. Entonces, cuando hay alguna modificación de proyecto o nos olvidamos de hacer alguna parte que necesitamos que todas las rutas que van hacia un determinado lugar pasen por una determinada área, tenemos que agarrar una por una todas las rutas y empezar a poner los puntos medios. Ahora directamente se las selecciona, como les muestro acá en el video, se hace clic en el botón derecho con seleccionar el punto intermedio y a todas se le asigna la misma área. Entonces, ¿ven? Me muestro de vuelta así. Entonces, cada una queda directamente ya asociada a esta nueva área. Imagínense, esto acá yo lo hice con 4, pero imagínense cuando se tienen 10, 15, 20 rutas, que no es algo raro cuando uno trabaja en modelos peatonales, la cantidad de tiempo que nos facilita y nos ahorra hacer esto. Es muy útil esta nueva característica. Este es el nuevo atributo que se llama tiempo de espera para peatones. ¿Cuál es la idea de este? Me permite justamente definir un tiempo para que el peatón se quede en un área y encima se lo puede editar. ¿Esto cómo se puede usar, por ejemplo? Hay bastantes casos de usos que ya vimos que
que lo emplean, por ejemplo, es descansar para recuperarse. Supónganse que uno está en una evacuación, entonces va bajando varios pisos y llega a un piso que uno descansa por el esfuerzo físico que hizo. Entonces, con esto uno puede poner que en determinada área haya un tiempo de reposo, de detención de tantos segundos y después continúe. O, por ejemplo, cuando llega a un lugar y, no sé, tiene que recoger los hijos que salen de la escuela, se queda un tiempo detenido, aparece otro peatón y siguen caminando. Para eso sirve. En el ejemplo que les muestro acá, de vuelta, para que se mueva, acá tenemos dos peatones que se le asigna un tiempo de permanencia de 3 días en ese área. Solo cuando el área con el nombre escenario informa con un mensaje que Godot está acá, el tiempo de permanencia se reduce a 0 y pueden irse. De lo contrario, el tiempo de permanencia va a permanecer sin cambio. Esta verificación, que es con la fórmula que ven ahí del ejemplo, se realiza en cada paso del tiempo de simulación. El area stage informa si Godot está acá, o Godot is here, cuando el contador de un peatón con el nombre Godot da un resultado mayor que 0. O sea, cuando encuentra un peatón que tiene ese nombre, ahí se hace el disparador con esa orden. Este es un ejemplo así bien sencillo de la aplicación de este nuevo atributo. Este es bastante útil. Ustedes, para los que usan BISIM, para la parte vehicular, ustedes ya conocen que existe cuando se evalúa, es la cantidad de detenciones y el tiempo que permanecen detenidos los vehículos. Bueno, ahora se puede obtener lo mismo, justamente relacionado con el atributo que recién les mostré, para los peatones. La evaluación del rendimiento de la red, las mediciones de área y las áreas, ahora también dan el número de paradas de los peatones y el tiempo total que estuvieron detenidos, como se ve ahí abajo, en la lista de la derecha. Importante, ¿qué criterio se toma para definir algo detenido? Es cuando los peatones van a menos de serían 20 centímetros por segundo. Una vez que bajan de ese umbral, ya se los considera detenidos y empiezan a contarlo. Importación de archivos shapes. Bueno, este también es otra característica que hace mucho tiempo que se venía requiriendo y por fin ahora se hizo. ¿Qué sucedía hasta ahora? Uno podía importar áreas de AutoCAD, es decir, polígonos cerrados, y los traía al modelo y los podía importar, ya sea como áreas peatonales o como obstáculos, para impedir algún tipo de movimiento. Ahora lo que pasó, se agregaron los archivos shapes. Y es el mismo método que antes. Uno elige acá en la ventanita, elegir el archivo shape, y ahora no solamente me va a permitir los puntos WG o los DXF de AutoCAD, sino también los puntos shape. Y como siempre los puedo traer como áreas o obstáculos, y como en el mismo procedimiento anterior, acá ya le puedo asignar el nivel, un offset en el caso que sea necesario respecto al 0 de ese nivel, y el display también. Entonces es exactamente el mismo procedimiento que para áreas, para archivos de AutoCAD, solamente que ahora se agregó este nuevo elemento. Y eso es muy importante porque en estas cosas de dibujos en 3 dimensiones hay muchas veces que las cosas se consiguen en shapes. ¿Y qué es lo que pasaba hasta ahora? Que teníamos que pasarlo a formato de AutoCAD y después recién poder importar. Ahora lo que se hace es se elimina ese paso intermedio. Bueno, recapitulando, ¿qué fueron las cosas específicas de Viswa que se agregan en esta versión? Las escaleras rectas con múltiples descansos. En términos de la edición de la red, se pueden editar los objetos durante una selección múltiple, es decir, que no se pierda la selección. Se puede agregar una ubicación de punto intermedio de las rutas peatonales todas a la vez, que eso es una cosa muy, muy útil. En el término de simulación, aparece un nuevo parámetro que es el dwell time, que es para el tiempo de permanencia en el área, y relacionado con este nuevo elemento, aparece la oportunidad de obtenerlo en la evaluación, llamado con número de paradas y tiempo detenido. En los importadores vimos los archivos shapes, por supuesto siempre tienen que ser de tipo polígonos cerrados, no existe la posibilidad de traer shape con la topología de punto de línea, y no lo mostré porque no había mucho más para decir que esto, que está el soporte para IFC 4. El IFC 4 es la última versión del estándar IFC, que es el formato libre cuando uno trabaja en BIM.
el anterior era el 3, y ahora ya se puede agregar cosas de esta nueva versión. Y relacionado también con esto, se pueden importar rampas complejas. Ahora, las rampas y escaleras con descansos y giros se pueden importar desde IFC, porque ahora BizWalk los reconoce como yo les mostré con el primer apartado, que son escaleras rectas con múltiples descansos. Y esto lo reconoce si se modelan como un monolito de acuerdo con el estándar IFC. Si se modelan como un compuesto de escaleras y losas rectas simples, también los objetos resultantes en BizWalk consistirán en múltiples rampas y áreas. O sea, se lo puede traer como algo separado o como algo que es una sola entidad. Pasando ahora a temas que ya intervienen los vehículos, o sea, ya más relacionado con BizSim, vamos a ver, por supuesto que va a ser referido a transporte público, la inversión de la formación de un tren cuando llega a una estación terminal, a una punta de línea, distribución de pasajeros en espera para embarcar a lo largo de un andén, la selección de la línea basada en fórmulas y la distribución de los pasajeros que bajan de las puertas. O sea, esto es dentro del vagón o del autobús. Bueno, pasemos al primero. Inversión de la formación de tren. Acá, como está en el video, es qué pasa cuando un tren llega a una punta de un recorrido y tiene que volver al mismo recorrido o hacia otro. Antes lo que había que hacer había que programarlo con COM y hacer unas cosas bastante tediosas en términos de programación para dar vuelta el modelo 3D para que lo rote y que aparezca dado vuelta para que siga andando en la misma dirección. Porque los vehículos no podían ir, básicamente, no van hacia atrás, no dan marcha atrás. Eso ahora se solucionó. Ahora directamente BizSim lo hace por nosotros. ¿Y cómo se hace? Por suerte, inclusive, es muy sencillo. Se coloca un enlace en la dirección opuesta, superpuesto sobre el que tenemos acá, o sea, ahí mismo estamos viendo dos enlaces, uno arriba del otro, y en la parada se le tiene que activar una nueva variable que dice Change of Driving Direction. Se lo tiene que activar en esta. Y después, como último paso, se tiene que agregar una ruta parcial de transporte público que lo lleve agua hacia abajo, porque la ruta original termina ahí en la punta de recorrido. Y ya está. De esa manera se logra lo que estamos viendo acá. Que llega el bus, el metro, o lo que sea que necesitemos que vuelva a su otro recorrido y vuelve como marcha atrás y se dirige en la otra dirección sin problemas. Y sigue recorriendo. Después, este es de los más importantes que presenta esta versión, que es la distribución de los pasajeros en espera en la plataforma. ¿Esto para qué sirve? Es decir, como explica acá la diapositiva, se les puede dar una distribución para la distancia que recorren en un andén, desde el punto que ingresan al área de espera. Es decir, este área tiene, por ejemplo, arranca de acá, x igual a 0 en distancia hasta un x, supongamos, no sé, 30 metros. Entonces, uno le puede definir en esta distancia la distribución de las personas. Porque actualmente, ¿qué pasaba? Como ustedes ya sabrán, o para los que son nuevos en BizWalk les comento, en las áreas de espera, los peatones se distribuyen uniformemente en el área. O sea, todos estos tendrían que estar distribuidos más o menos uniformemente y a lo sumo respetando la distancia de separación que se agregó como novedad el año pasado, en la versión 2021. Ahora ya se puede hacer una distribución. Como pueden ver, fíjense que los amarillos están más cerca del extremo derecho que los rojos. Los peatones rojos están un poco más distribuidos, o sea, se le dio una distribución más extendida en el área. ¿Esto qué nos permite hacer? Como muestro acá en la diapositiva, pasajeros que no se distribuyen equitativamente ya que no quieren caminar mucho, por cuestiones de edad o posibilidades, pasajeros que no utilizan todo el espacio porque saben que el tren es más corto, entonces no se van a ir a la punta del andén porque no tiene sentido si el tren o el metro consiste de uno o dos vagones. O una cosa que pasa muy a menudo, y casi siempre en los metros, es que uno ya sabe dónde van a estar las puertas cuando se detiene el metro. Entonces los pasajeros generalmente ya esperan en esos lugares, no se van a lugares lejos. Entonces esto también se puede modelar. Y otra cosa importante, que esta distribución se puede agregar a nivel de área, o sea, en las áreas magenta, que son las de espera, se le puede asignar una distribución a cada una, diferente por supuesto, o si no, al peatón.
yo puedo tener que un tipo de peatón tenga una distribución, como ven acá, y otro tipo de peatón tenga otra, o que respondan al área. Lo que hay que tener en cuenta es que si se tienen las dos cosas, es decir, una distribución de área y una distribución de peatón, el peatón primero le va a hacer caso a su propia distribución. En caso de que no tuviera, ahí recién adopta la distribución del área. Pero se puede hacer las dos en combinación, sin ningún tipo de problema. Selección de la línea basada en fórmulas. ¿Qué significa esto? Hasta ahora, la forma de que subían se determinaba probabilísticamente. O sea, nosotros no teníamos tanta elección en el sentido de qué pasajeros iban a subir a las líneas de transporte público. Se hacía con probabilidad en tanto porcentaje que tenían que subir y listo. Eso era todo el control que podíamos tener. Ahora, tenemos la oportunidad de decidir de tipo, o sea, tener ya más un enfoque determinista usando fórmulas. Y esas fórmulas se pueden usar según el tipo de peatón, según la clase de peatón que tengan. Por ejemplo, en este caso, yo le puse que los peatones de color rojo no suban, lo ignoren, que solamente lo intenten subir a este metro los que son de color amarillo. Entonces imagínense que esto está muy bueno también para tener los grupos de personas cuando necesitemos hacer algún estudio, que las determinadas personas que se necesitan tomar tal línea porque van a determinado lugar, yo ya lo puedo definir como una clase de peatones. Entonces me permite, a la hora de obtener resultados, ya discriminar por clase de personas, por ejemplo, que se suben al bus o se suben al metro. Antes no había chance de hacer esto. Esto es lo que permite un análisis mucho más detallado a la hora de obtener resultados. Bueno, esta también es otra cosa que lo acerca un poco más a la realidad y se aplica más que nada en el ámbito ferroviario y del metro. Es decir, ¿qué se puede hacer ahora? Se pueden definir partes de un tren en las que no haya pasajeros. ¿Por qué? Porque hay partes, por ejemplo, de vagones que son de pasajeros y de carga, entonces en la parte que está la carga no tendría que haber pasajeros. Entonces se le prohíbe que se le asigne pasajeros a ese área, haciendo que a la hora de bajar, por ejemplo, cambie, porque no tienen que ir de los puntos más alejados del vagón para bajar. O, por ejemplo, en la parte de adelante de una formación, como le muestra ahí, estaría, por ejemplo, usada por el chofer, por el conductor. Entonces, ese área tampoco se podría usar para la parte pasajero. ¿Eso cómo se hace? Como les muestra abajo, se abre la lista de los segmentos de los modelos en 2D, 3D, y tiene unas nuevas variables que le muestra en metros, desde el origen, desde la izquierda o desde la derecha, cuántos metros yo quiero que no se use para la hora de asignación de pasajeros dentro del modelo. Por defecto están en 0, pero fíjense que en esta formación de 3 vagones, en la parte extrema de la izquierda de la formación hay 3 metros en el que no quiero asignar pasajeros, y en el extremo de la derecha, que es el que muestra en la imagen, los primeros 3 metros tampoco, porque es para la cabina del conductor. Entonces, los pasajeros no van a estar en esa parte. Bueno, recapitulando esto entonces, en esta edición principalmente está todo más relacionado con transporte público, lo que se agregó, y son la inversión de la formación del tren cuando llega a una estación punta de línea, de una terminal, o sea que esto se usa más que nada para situaciones ferroviarias o de metros. Distribución de los pasajeros de espera para embarcar en un área, y que eso se puede hacer a nivel de área o a nivel del mismo peatón. Después se agregó la opción de que según la clase de peatón que yo quiero, puedo hacer que se suban a una línea o a otra. Eso ahora tengo la libertad de definirlo. Y también así definir qué partes de un vagón, ya sea motor o de pasajeros, está habilitado o no para que aparezcan los peatones adentro del vagón. Entonces eso, aunque no me cambie la distribución a la hora de bajar, puede ser que cambie un poco el tema de del tiempo que tardan en bajar, porque van a estar, puede ser, más cerca de las puertas. Bueno, y finalmente, para los temas ya generales y que intervienen ambos programas, Visir y Visbook, vamos a ver gráficos de dispersión, esto es muy útil, ahora les voy a mostrar, nuevas opciones para decisiones de atributos y modificaciones de atributos,
El cambio que para mí yo creo que es el más importante va a ser en la grabación de los videos, que los vamos a ver un poco más en detalle, que se refieren a mejor movimiento de las cámaras y los códecs, que ahora son internos. Después, búsqueda de lugares en mapas, filtros de columnas para celdas vacías, ese no voy a mostrar, que sencillamente en este se agrega un filtro más. Así como hasta ahora teníamos, por ejemplo, si las columnas son numéricas, que me filtre si es mayor, menor o igual a un valor, mayor que 0, menor que 0. Ahora existe un nuevo filtro que me muestra si una columna tiene valores o no. No importa si es numérica o alfanumérica. Después vamos a ver, eso sí, mejoras para la gestión de licencias, mapas de fondo personalizados, indicación más clara de la dirección de la línea parada, y lo que no vamos a ver, porque ya se sobreentiende al leerlo, es que ahora se pueden usar archivos PDF de fondo, que hasta ahora se pueden usar, por supuesto, archivos de AutoCAD y de distintos tipos de formatos de imágenes, como BMP, GIF, PNG o Windows Metafile. Y una cosa que tampoco muestro, pero que es muy importante y que puede ahorrar bastante tiempo a la hora de cuando se hacen, se llega a la etapa de calibración para modelos muy grandes, es cuando uno termina un modelo y empieza a grabar los resultados, si por X motivo quiere abortar esa operación, hasta ahora no se podía. Entonces podía estar bastante tiempo grabando los resultados. Ahora uno puede cancelar eso y ya pasar a otro tema con el modelo. Bueno, pasemos al primero, que es los gráficos de dispersión, o scatter plots en inglés. Esto sirve para mostrar dos atributos de evaluación juntos, por ejemplo, velocidad frente a densidad, y esto también inclusive se puede hacer según la simulación, si tengo varias simulaciones, y los intervalos de tiempo. Sin embargo, también es posible mostrar propiedades estáticas o dinámicas del modelo. Por ejemplo, ancho y largo de las áreas, eso sería algo estático, o ancho y largo, por ejemplo, de los peatones que se encuentran actualmente en la simulación. O sea, se puede hacer de los dos tipos. ¿Cómo se usa? Se va al menú al menú View y se elige Create Scatter Plot y uno tiene que elegir primero el tipo de elemento, por ejemplo, acá, y después qué variable va a elegir para el eje X, para el eje Y. Y si hay series de datos, y después va, en el caso de que sea necesario, a la otra pestaña que es de los filtros, y uno puede elegir estos valores que me muestre por una determinada simulación y también inclusive por un determinado intervalo de tiempo. Entonces me genera algo como este estilo. Por ejemplo, en este caso yo le saqué la densidad promedio respecto a la velocidad. Entonces me permite verificar cosas o hacer estudios mucho más fáciles en el sentido de mostrar los resultados gráficamente, que como siempre valen más que 1000 palabras. En el apartado de las decisiones y modificaciones de atributos, para las decisiones de atributos se pueden hacer filtros y se pueden emplear fórmulas para que el atributo tome determinado valor, y para modificarlos también se pueden hacer distribuciones. Ahora, se les agregó también eso. Y lo que por ahora permanece sin cambios son las decisiones de atributos definidas por ubicación y las modificaciones de ellos definidas por tiempo. Por ahora sigue sin cambios eso. Ahora vamos a pasar a la parte más importante para mí de esta nueva versión en estos temas generales, que son la grabación de videos. Para los que ya lo venían usando a VSync, ya saben lo que les voy a contar, y para los que no, hasta ahora, ¿qué pasaba? Cuando uno quería empezar a grabar su primer video, nos aparecía un cartelito que decía, bueno, seleccione su códec. Y tenía, por ejemplo, Video for Windows y otros más que son por default que vienen en Windows. Entonces, ¿qué pasaba? Si uno no tenía ningún códec en su computadora, tenía que poner este Video for Windows, que es básicamente sin comprimir. Sería, haciendo la analogía a los gráficos, sería como el BMP. Entonces se generaba, o los puntos RAW de fotografía. Entonces se generaban archivos inmensos que, por ejemplo, si querían llegar a pasar los 4 gigas, no lo podía grabar, tiraba error. Entonces, ¿ahora qué se hizo? Ah, y otra cosa, los códecs que había, si uno quería usarlo, dependía de la computadora. Es decir, yo tenía que preocuparme de buscar códecs por internet e instalarlos, y en el caso de yo llevarme el modelo a otra computadora, verificar que los códecs estén en la otra computadora, porque si no también daba el error, porque estaba hecho por un códec que en la otra computadora no existía.
Entonces, ¿qué se hizo ahora? A la hora de instalarse vSync, ya me instala estos códecs para tenerlos, ¿ven? Inclusive ya tenemos el MP4 o el MPEG. Entonces, eso nos soluciona muchísimo la vida. Y para más configuración, más modificaciones, esto no se hace ahora a nivel general. Es decir, ahora yo puedo elegir cada video, cada storyboard, que se haga con un códec distinto. Es decir, puedo hacer uno que sea con MPEG, otro con MP4, otro sin compresión, dentro de del mismo modelo. No tienen que hacer todo lo mismo. Y como se tienen ya estos códecs, ahora nos permite hacer archivos mayores de 4 GB para el tema de los de sin compresión. Entonces, fíjense que esto, la verdad, es muy importante y le va a solucionar la vida a más de uno a la hora de hacer los videos. Inclusive yo puedo tener la misma historia y comprimirla con un códec y esa misma historia duplicarla y hacerlo con otro códec. Entonces puedo ver a lo mejor con qué códec me genera el archivo más pequeño. Entonces eso ya sería, antes era mucho más complicado hacer eso. Y lo otro que es muy importante a la hora de hacer los videos es esto, fíjense. A la izquierda era cómo se movía la cámara hasta ahora entre dos puntos. Y el de la derecha es cómo se ve ahora. Vean, fíjense que hay una diferencia. Anteriormente, hasta la 2021, la cámara como que cambiaba su punto de visual en el punto medio del segmento que unía las dos posiciones. En cambio ahora se lo cambió para que trate de mantener siempre lo más posible el objeto hacia donde se quiere dirigir la cámara. En vez de hacer un recorrido recto, como venía siendo en el que está a la izquierda, ahora hace un recorrido casi semicircular, de manera que siempre trata dejando viendo a nuestro objeto que queremos ver. ¿Ven? Da como una semicurva, un semicírculo, para acercarse a esa misma posición. Por supuesto, en este caso está hecho con las dos posiciones y al mismo tiempo. ¿Esto cómo se hace? A la hora se abre la lista de storyboards y en la lista acoplada de los keyframes, que tenemos las distintas variables, aparece un nuevo atributo que es el movimiento de la cámara. Uno puede elegir el direct line, que es el que veníamos conociendo hasta ahora, que está ahora por defecto, y ahora aparece uno nuevo que se llama track viewpoint, que se refiere a este nuevo comportamiento. Una aclaración, que esto con las distintas versiones se va a ir cambiando un poquito. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en algunas situaciones el comportamiento que estamos viendo el de ahora no es el mejor. Por ejemplo, cuando la posición de la cámara apunta por encima del horizonte, o si la perspectiva es hacia un punto de intersección muy remoto con el plano cero, o si el objeto de interés se encuentra a una altura muy considerable, por ejemplo, un edificio muy alto, cuando la cámara apunta ahí arriba, el movimiento de la cámara sigue siendo raro como hasta ahora. Pero, salvo esos casos que hasta ahora vimos, la verdad que mejoró muchísimo la hora de hacer el video y queda más real. Tiene mucho más sentido cómo la cámara se mueve ahora y no estas formas raras que teníamos antes y lo solucionamos como creando más puntos intermedios para que la cámara no haga estas cosas raras. Ahora ya directamente no hace falta hacerlo. Esta nueva es el botón de ubicación o de búsqueda de lugares, que es un nuevo, aparece como una gotita azul a la derecha del mapa web, que nos permite hacer una búsqueda de determinados lugares. ¿Esto para qué sirve? Cuando uno arranca un modelo para ya ubicarse bien sobre el área, o cuando hay veces que pasa, generalmente por errores de la rueda del mouse, que se nos va el modelo a la escala del mundo. Entonces no sabemos dónde está. ¿Y qué hacemos hasta ahora cuando pasaba esto? O cuando reseteamos el layout al default. Por ejemplo, abríamos la ventana de links, agarrábamos un link, hacíamos botón derecho y el zoom hacia ese elemento y nos llevaba al modelo. En cambio ahora con esto directamente ponemos ahí arriba, escribimos la ubicación donde queremos ir y nos lleva automáticamente. Ni siquiera haciendo un viaje mostrándolo, ya nos lleva automáticamente sin espera, desde la posición mundial, si se quiere, hacia la más localizada en este área. Esto es también muy importante, pero no sé si ya tanto ustedes o para la parte de los técnicos de la consultora, o si ustedes son particulares también a la hora de actualizar las cosas. Toda la parte de licencia se mejoró drásticamente.
un primer cambio que van a ver es, por ejemplo, si ustedes tienen contrato de mantenimiento, cuando abren el BizWalk, en la parte de la página de inicio, cuando hay alguna versión nueva, le va a aparecer un cartelito que dice, hay una versión nueva, aprieten acá para bajarla. Entonces directamente se baja, la instalan y listo. ¿Cómo era hasta ahora? Ustedes tienen que ir a la página de los Service Pack, buscarla y bajarla, y se requería un número de licencia nuevo. Ahora no. Ahora directamente es con un clic ahí abajo a la derecha de la pantalla de BizWalk, y no se requiere ningún número de ticket o de licencia nuevo. Es mucho más fácil. Con 2 clics ya se tiene una nueva versión del programa, siempre que estén, por supuesto, habilitados. Si no están habilitados, no le aparece esa opción y listo. No hay problema. Después, a la hora de activar, actualizar y desactivar licencias, el menú se reconfiguró para hacerlo mucho más gráfico y más sencillo. Con este se agregan licencias, con este se sacan, con este se actualizan, con este se busca y con este se eliminan licencias. Ya no se requieren ningún programas externos que se tenía que instalar. Por ejemplo, nosotros usábamos uno llamado Web Depot, ahora ya no se requiere más. Ya ahora BizWalk se encarga todo esto por nosotros. ¿Y esto qué hace? Que el préstamo de licencia sea más fácil, es decir, se quita la licencia, se desactiva con este y ya se devuelve a la nube. Porque ahora todas las licencias están en la nube, entonces yo puedo pasar de una computadora a otra sin problema, ya sea en otra parte de la ciudad o del globo, y puedo usarlo en otra computadora sin problema. Y también, como parte de el nuevo gestor de licencias, se agregaron páginas de ayuda para que por lo menos traten de ver lo que pasa si surge algún problema. Y si esto no sirve, recuerden que, por supuesto, si están con el contrato de mantenimiento, nos pueden contactar a nosotros con la mesa de ayuda, que le ayudamos con el tema de actualizaciones de licencia o de pérdida de licencia o todas estas cosas relacionadas con las mismas. Servicios de mapas. Esto ya es una característica que se usa mucho en el programa nuestro de macro simulación, que se llama Visum, porque utiliza áreas muy grandes. Pero también se ha visto que a veces es necesario para la parte de micro simulación. Entonces se agregó ya sea para Visum y por supuesto para BizWalk. ¿Y qué pasó? Hasta ahora nosotros ofrecíamos algunos por defecto que eran los más populares. Pero hemos visto que hay muchos y cada vez hay muchos más servicios de mapa web o Web Map Services en inglés. Entonces, como nosotros no podemos ofrecer todos, ahora el usuario puede agregar el mapa web que crea conveniente. Por supuesto que el usuario, como dice ahí, debe cuidar las condiciones de su licencia. Y estos mapas web también se pueden importar, si yo los tengo de Visum, ya configurados y agregados, se los puede traer para no duplicar el esfuerzo. Y otra cosa importante que ahora lo tiene que hacer alguien que conozca de esto o que conozca algo del ambiente GIS. Más adelante, en una actualización en un Service Pack, se va a agregar un tutorial, como un wizard, que le vaya ayudando paso a paso para hacer la configuración cuando uno quiere agregar un nuevo mapa web. No va a hacer falta tener a alguien inclusive que sepa de esto, sino que lo vamos a poder hacer nosotros sin problema. Bueno, en este puede ser bastante raro el título, dice indicador de sentido para líneas de detención. ¿Qué es? Ahora, cuando yo aprieto un elemento, por ejemplo, le va a aparecer una flechita que me va a decir desde dónde vienen, por ejemplo, los vehículos o los peatones para detenerse. O sea, acá significa que si un vehículo viene por acá, se va a detener. Si viene por este lado, no lo va a ver. ¿Esto para qué sirve? Me puede ayudar a reconocer errores de modelado, porque hasta ahora la única forma de ver esto era correr el modelo. ¿Y cuál era el problema de esto? Cuando los modelos son muy grandes, se tarda mucho en cargar el modelo, correrlo, por supuesto, por todo el tema de los algoritmos que utiliza. En cambio, ahora con esto, sin correr en algún modelo, voy eligiendo cada uno de los elementos y me va a mostrar la flecha. Y esto nos permite detectar, por ejemplo, cosas como esta, que es un caso típico que siempre vemos en BizWalk, que es el semáforo de los peatones que está mal ubicado, porque está en el otro link. Debería estar en uno y está en el que está arriba o debajo del otro. Entonces nos permite ver si está bien o está mal ya de una forma gráfica y nos ahorra mucho trabajo. Y bueno, recapitulando lo que vimos en esta última sección de generales, vimos los gráficos de dispersión, qué nuevas opciones hay para decisiones y modificaciones de atributos, el tema de grabación de video, que la verdad que es muy bueno y dentro de lo que, como yo les dije antes, para mí es lo más importante que viene en esta versión, en esta sección, búsqueda de lugares,
los filtros de columna de lista para celdas vacías, que ya lo expliqué que es un nuevo filtro que aparece a la hora de querer aplicarlo. Mejoras para la gestión de licencia, los servicios de mapas web personalizados, la indicación más clara de la dirección de una línea de parada, como le acabo de mostrar, y, como les dije antes, que no hacía falta explicar mucho, que ahora se pueden usar archivos PDF como fondo, y el cancelado de la grabación de resultados. Esas son también pequeñas cositas, pero sirven mucho a la hora del trabajo diario. Bueno, esto fue todo lo que teníamos para presentar. Ahora estamos abiertos a las preguntas y después cualquier cosa, si después del webinar o si esto lo ven después en YouTube y necesitan preguntarnos algo, nos puede contactar a nuestro canal de Telegram, que está ahí para escanear el código QR, o la dirección está ahí abajo, o si no también a nuestro correo, que es info.al@ptvgroup.com. Bueno, y sin más, vamos a abrir el chat para un par de preguntas que tengan, a ver si les quedó algo medio dudoso sobre esto que no le expliqué bien, o si no alguna otra pregunta relacionada con Visbook. No hay problema. Gracias, Lucas. Estoy aquí abriendo el espacio de preguntas para leerlas conforme fueron llegando. Listo. Aquí tenemos una primera pregunta que dice, ¿puedo probar estas nuevas características sin haber adquirido el software? Sí, la verdad que sí, porque si uno baja la versión demo o la versión estudiantil, los puede usar sin problema, porque esas versiones tienen limitaciones, por ejemplo, a la hora del área donde puede armar el modelo o del tiempo de simulación. En las licencias profesionales, el tiempo de simulación es infinito, y por ejemplo, en la estudiantil tiene unos 600 segundos de simulación. Pero dentro de esos 600 segundos uno puede probar todas estas características sin problemas, para ver si le convence o no lo que le acabo de mostrar. Excelente. Déjame pasar a la siguiente. Ok. La siguiente pregunta es, ¿se pueden agregar otros códecs aparte de los que ahora vienen en la instalación? Sí, porque eso es lo que se venía haciendo hasta ahora. Es decir, uno instala los códecs en la computadora y Visu se encarga directamente en buscarlos a donde los instala Windows. Lo que se agregó ahora es que ya Vsim, por defecto, ya me instala estos. Entonces, ya me aparecen esto en la lista, pero si yo ya tengo otros previamente instalados en la computadora, también me los va a agregar, sin problemas. Perfecto. Y hay otro por aquí que ya había llegado. Hace referencia a cursos de Visbook, que si hay disponibilidad próximamente de cursos de Visbook. Se está planificando dentro de un par de meses, uno justamente de Visbook combinado con la parte de Vsim, con la parte vehicular, que va a estar dado por supuesto por un entrenador certificado, y que se va a enfocar no solamente en la parte peatonal en sí, sino en cómo se modelan interacciones típicas con vehículos, que para las personas que trabajan con transporte público es muy importante hacerlo. Perfecto. Aquí tenemos una siguiente pregunta también, que dice, ¿se puede modelar colas en las puertas del tren? Ejemplo, metro, metrobús, dado que aquí se suelen esperar en colas en cada puerta. Sí, hay muchos lugares que yo conozco que se arman, le ponen como si fueran como barreras en el costado, como corralitos, para que vayan como si fuera como ganado, para esperar. Y sí, ¿cómo se hace eso? Dándole la forma que uno quiere de la cola al área de espera, porque uno le dice a los peatones que vayan a determinada área de espera. Entonces se tienen que quedar dentro de ese área de espera. Si yo el área de espera la hago en forma de zigzag, se van a mover dentro de ese área de espera. La cola se va a formar copiando la forma que tenga ese área. Sí, se puede hacer. Perfecto. Y son las preguntas que tenemos hasta ahora aquí en el chat. En realidad no veo que haya llegado alguna adicional y pues creo que está perfecto porque es muy buen tiempo.
Cualquier cosa, como ya decía Lucas, Sí, por preguntas, favor. háganoslas No, llegar. no, como siempre, su pregunta no molesta, al contrario, nos gusta que nos pregunten, ya sea cosas básicas o complicadas, siempre está bueno ayudarlos o un desafío para tratar de ver cómo se solucionan eso, las problemáticas que les surgen. No hay ningún tipo de problema, con todo gusto. Excelente, Lucas. Pues entonces cerramos las preguntas y respuestas. Y si me permites como reforzar el tema de próximos eventos, próximos cursos, relacionado un poco con lo que preguntaban ya. Bueno, pues aquí en próximos eventos, especialmente tenemos trainings en puerta. Hay próximamente el training más pronto es sobre semáforos inteligentes en BISIM, en este caso todas las metodologías para hacer semáforos programados con detectores, desde los simples con peatonales hasta lógicas un poquito más avanzadas para dar prioridad al transporte público. Ese es el siguiente curso que está programado para el 30 de junio, exactamente prácticamente en un mes, 30 y 1 de julio. Posteriormente viene un curso que me da bastante gusto, es el de Bistro para el 14 y 15 de julio. Bistro es una herramienta de tránsito enfocada pues en metodologías determinísticas, es cierto, basadas en metodologías como HCM, pero Bistro es una herramienta que se ha refinado mucho con el tiempo y es puede ser un gran apoyo para hacer proyectos de impactos viales de una manera un poco más ágil y cada vez mucho más refinada en cuanto a indicadores de demoras y de ocupación, incluso de otros modos, no solo el vehicular. Entonces, 14 y 15 de julio estará el primer curso público de Bistro. Sí, y por definir, se vienen otros dos temas, uno para agosto, que es análisis de demanda de vías de cuota, en este caso en la herramienta Visum. Es en agosto, fechas por definir, estén pendientes a la comunicación. Y finalmente, el que mencionaba Lucas de Bitwalk con vehículos enfocado a esta interacción, sobre todo en transporte público y la interacción entre vehículos y peatones para octubre. Y pues con esto básicamente estaríamos dando cierre, Lucas. Por mi parte, pues, no sé, ¿quieras dar algún agradecimiento? No, muchas gracias a todos por verlo en vivo y para los que los vean por YouTube, porque no pudieron asistir ahora. Me han dicho varios que querían verlo, pero no se pudieron conectar. Que de vuelta, no se preocupen, después se conectan por nosotros por LinkedIn o por Telegram, por correo, que cualquier otra duda que tengan sobre estas características, sobre cosas más generales o específicas sobre Bitwalk, que los vamos a estar ayudando con todo gusto. Muchas gracias. Excelente, Lucas. Perfecto, muchas gracias. Sí, a quien la tenían les va a llegar por correo inclusive la grabación e incluso podrían compartirla con quien deseen y si no va a estar disponible en nuestros canales de YouTube, seguramente LinkedIn. Y eso sería todo. Les agradecemos mucho estar acá, que tengan un buen resto de jueves. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucas. Nos vemos.